Tal cual les dije en el avance, en la promo, hoy vamos a tener el lujo, el honor y el placer de conversar con el doctor Lucio Criado, que hace mucho que no viene, lo estuve persiguiendo, pero está tan ocupado con el tema del COVID, la pandemia, los pacientes y la organización sanitaria de la provincia de Misiones, que lo está haciendo actualmente. Tanto es así que hoy hemos grabado el programa de Misiones Buenos Aires. Y como decía el doctor Criado, realmente estas son realmente las adquisiciones positivas de la pandemia, que hay que encontrarlas también. Así que luego de la pausa publicitaria, vamos al encuentro con nuestro querido doctor Lucio Criado. Tal cual les dije que estoy con el divino doctor Lucio Criado, estudioso, brillante, es un tipo que da lujo para la medicina, es un lujo para la medicina argentina e internacional. Ahora está trabajando en Posadas, así que vamos a dialogar desde Posadas, Buenos Aires. Está haciendo un programa federal este. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? Hola Luisa, un gusto verte. Y esta es una de las cosas positivas que ha tenido la pandemia. Nos ha posibilitado vincularnos personalmente a la distancia de distintas maneras, en esta circunstancia con vos, pero también con muchos pacientes. Hemos creado la telemedicina, hemos hecho muchísimas consultas, videoconsultas, control de pacientes en domicilio, y esto es positivo, porque es bueno para la gente. Entonces hay que tomarlo como un dato positivo. ¿Por qué bueno? No, me parece que ahí va a haber una pospandemia que ya está hoy en día, que tiene que ver con todo lo tecnológico, la inteligencia artificial, todos los monitoreos, la capacidad de... Yo termino con ustedes y tengo un Ateneo donde participa Iguazú, El Dorado, Posadas, Oberá, Junín, provincia de Buenos Aires, y alguien del Güemes de Buenos Aires. Divino. Nos juntamos para discutir una paciente durante media hora. Entonces, fíjense la virtud que ha desarrollado esta inteligencia artificial. Tiene un gran problema. La tecnología avanza, hoy somos casi presos de la tecnocracia, porque quien no tiene una tarjeta de crédito o un celular está preso, pero el problema ¿cuál es? ¿Hasta dónde le permitimos que la tecnocracia nos gobierne? Porque la tecnocracia va por todo y no podemos permitir que nuestra vida esté totalmente regida por la tecnocracia. O al menos los que somos más viejos hemos conocido una vida no tecnocrática y entonces tenemos conciencia de eso. Me preocupa las generaciones jóvenes que no han tenido la experiencia de la no tecnocracia. Bueno, escúchame, Lucio, y el hecho de escucharse, esos ruidos que ustedes escuchan son del hospital, ¿no? Sí, estoy en una salita que me escapé, pero tengo un pasillo al costado
una puerta adelante que está cerrada pero pasa gente y ventanas con autos fuera. Pero Escúchame, la vida del hospital es esta. ¿vos pensás que la tecnología reemplaza el encuentro personal? Jamás, Ah, bueno. jamás. Quería saber tu opinión, sí, Lo que claro. pasa es que la inteligencia artificial tiene la particularidad que puedes manejar muchísima información. El Big Data te posibilita saber las tendencias y comprender determinadas conductas. Por ejemplo, la eficacia que ha tenido la vacunación para evitar las formas graves, todos esos datos los tenemos gracias al Big Data. Bueno, de eso te quería preguntar, ¿qué pasa con la cepa delta? Lucio, todo el mundo se pregunta por la cepa delta. Todo el mundo está, perdóname, asustado, perseguido. Piensa que las vacunas no inmunizan contra la cepa delta. Y ahora la MUN que apareció en Japón. Bueno, Bien, ¿qué, yo voy a qué? decir tres cosas, ¿sí? A ver, La primera, voy a hablar de el paciente, que para mí es el centro del universo, ¿sí? bueno, me alegro, para mí también, sí. Entonces, esto que vos mencionabas, el paciente puede tener miedo, vergüenza o culpa, tres sentimientos que gobiernan nuestros actos: miedo al hacer, miedo a hacer, vergüenza al hacer y culpa después de haber hecho. Entonces, ninguna de todas esas cosas tenemos que permitir que nos bloqueen, impacten en nuestra vida. Entonces, cuando vos recién decías el paciente tiene miedo, no, uno lo que tiene que tener es responsabilidad. La responsabilidad Bueno, significa, yo no voy a exponerme con gente, porque por más que esté vacunado, con gente que tiene la cepa delta, porque puedo además ser un vector de contagio. Entonces, primera para, cosa. por eso te pregunto, vos que sabes que estás en el centro, en el ojo del huracán COVID, te pregunto, yo estoy enterada, pero no estoy tan actualizada como vos. Lógicamente que estás ahí, metido en el ojo del huracán, ¿no? Yo te pregunto, la gente le tiene miedo a la cepa delta, tiene miedo que la vacunación No sea tampoco efectiva. no sea efectiva, Bien, vamos a exactamente. hablar de lo que nadie habla, que es más importante. La vacuna es muy importante, pero Sí, la respuesta inmune es más importante que la vacuna. Si yo me vacuno y no desarrollo una respuesta inmune, es como si no me hubiera vacunado. Entonces, claro. el problema acá es que nos estamos olvidando del que se vacunó. Si el que se vacunó inmunológicamente es competente, la vacuna generó anticuerpos, tiene que estar tranquilo, tiene que estar tranquilo. ¿Y La cómo tasa de es? mortalidad no aumentó en los países que están con mucha gente vacunada. Sigue alta en los países que tienen baja tasa de vacunación. Pero acá también bajó Sí, la sí, tasa de fallecidos. pero yo tener 56 camas ocupadas, pasamos en este momento a tener 5 camas ocupadas y de tener Por eso. 40 camas en terapia, ahora tenemos 9. Y Por es así, todo el eso país está así. estamos bajando en todo el país. Es muy importante esto que dice el doctor Criado para que estemos enterados y la paranoia disminuya un poco, ¿no? Que creo que es importante saber que está bajando todos los índices de mortalidad, de contagio, de camas Sí, ocupadas, todo, etc. Todo, todo. absolutamente. El otro día di una charla donde empezaba con un slide que decía, no debemos perder la perspectiva, ¿sí? El Sí, planeta tiene 7.800 millones de habitantes. sí, En este planeta hubo 220 millones que tuvieron COVID, pero se murieron 4 millones y un poquito, ¿sí? sí, sí. O sea, COVID hubo en el último año 220 millones, cuando tenemos 463 millones de diabéticos. Y muertos se murieron 4 millones. Y el año pasado se murieron 6.5 millones de hambre. Entonces digo, pongámoslo en perspectiva, porque el hambre lo resuelvo mucho más fácil que el COVID. Y estuvimos mucho más muertos por hambre que por COVID y tenemos mucho más diabéticos que COVID y sin embargo llenaron todas las publicaciones científicas. Entonces debemos volver a ponernos en perspectiva y ocuparnos de Claro, la salud de la gente, de los claro. 460 millones de diabéticos que en la Argentina en 20 años subió un 50% la tasa de diabetes en los últimos 17 años.
Pero Entonces, yo hablemos creo de las cosas que que son importantes. aparte, bueno, hay algo importante que los médicos en general no mencionen, que es el estrés postraumático, el estrés psíquico que produce el Totalmente. COVID y todos estos síntomas que ibas a hablar sobre las secuelas post-COVID. Sí, sí. ¿Qué son las secuelas post-COVID y a qué lo atribuís vos y a qué lo atribuyo yo? Bueno, Vamos, ahí, vamos a hacer un buen conjunto. perfecto. Mira, las secuelas yo las divido en tres grandes grupos, ¿sí? A ver. Las secuelas respiratorias, que son aquellos pacientes que no logramos sacar del respirador. Yo tengo varios pacientes actualmente todavía que llevan 70 días requiriendo de oxígeno, traqueostomía, etcétera, que algunos Mucho, desarrollaron fibrosis pulmonar. Afortunadamente claro. son pocos, pero existen. Los pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca, que también son pocos, pero que desarrollaron como si fuera una carditis por COVID, un daño miocárdico primario por COVID, y que quedaron con insuficiencia cardíaca. No sabía que había carditis Sí, sí, hay COVID. mucha descripción de infarto y de evento, pero sobre todo hay mucha descripción de caída de la funcionalidad miocárdica. ¿Sí? Ah, Y mira. la tercera es el daño neurocognitivo. Hoy en día ya sabemos que existen fenómenos neurocognitivos post-COVID en algunos pacientes que tuvieron formas clínicas neuropáticas primarias. Después hay un gran grupo que tiene así un grupo grande de cosas, mayor trombofilia o que tiene fenómenos reumáticos, pero esos generalmente no son los que más me preocupan, sino que me preocupan estos tres: el neurocognitivo, el de la suficiencia cardíaca y la suficiencia respiratoria. Pero vos decís que el COVID ataca el cerebro. Perdón, desde el día 1 sabíamos que hay receptores de spike, que es de la proteína que se une al receptor, en cerebro, en miocardio, en riñón, ¿sí? Y en pulmón. Ah, mira. Parecía que era todo a pulmón, No, ¿viste? no, esos cuatro órganos. Y después he tenido un paciente, y está descrito varios casos, donde ha impactado en otros órganos como impactar en hígado o páncreas, generando diabetes o falla pancreática. Pero dominantemente, lo que se está viendo es lo neurocognitivo, lo miocárdico y lo respiratorio. Y son las tres cosas que nos preocupan a largo plazo, ¿no? Porque, Para mí, yo te voy a dar mi punto de vista. sí, Creo que el estrés que ha producido, mira, lo digo en tiempo pasado, no, que sigue produciendo esta pandemia, ha dado muchos otros cuadros clínicos. Se ha muerto un montón de gente no COVID. Y eso es sí. como que, ¿y de qué se mueren? De miedo. Como cuando yo era médica clínica, veía que mucha gente se moría de miedo, de ansiedad, de angustia. Entonces, esta pandemia, que es como un tsunami psicofísico, realmente ha dejado de ¿Conoces todo. el cuento? ¿Conoces el cuento de El labrador y la peste? El cuento cuenta que la peste iba hacia el pueblo y en el camino se encuentra con un labrador y el labrador le pregunta: ¿cuántos piensas matar esta oportunidad? Y la peste le dice: mataré 500. A las 2 semanas vuelve la peste y el labrador se vuelve a encontrar con la peste y le dice: ¿por qué me mentiste? Se murieron 2000, no 500 como me dijiste. La peste lo mira y le dice: no, no, yo maté solo 500, los otros se murieron de miedo. ¡Qué bárbaro! Para mi próximo libro te lo robo. No es mío, es un viejo cuento, pero me Eh, refiero es que no es lo real, conocía, es real. es Cuando yo real. era médica clínica en el Hospital Fernández, que estábamos en el equipo de psicosomática, pero hacíamos medicina clínica, y la primera terapia intensiva fue en el Hospital Fernández con el doctor Paz, y yo trabajé en la primera terapia intensiva, y a mí se me ocurrió, en esa época terapia intensiva era un depósito de cadáveres, no como ahora, que es un paso a la vida, digamos. Y a mí se me ocurrió acunarlos a los pacientes y cantarles y moverme
como si fuera un bebé, no sé por qué se me ocurrió. Después lo pensé, porque estaba en un estado de regresión tal premortem. Y mucha gente resucitó. Mucha gente abrió los ojos. Yo decía mamá, papá, nene, nena, y yo tenía 23 años, ¿no? Bueno, Es pero decir, es un factor ¿cómo de riesgo. El miedo es un factor de riesgo mayor para cualquier. Vos vas a una cirugía con miedo, muy probablemente te te despiertes mueras? mal, no te mueras, tengas un despertar espantoso del posanestesia. Vos vas a la anestesia relajado, confiado, seguro, agradecido, confiado en el equipo anestésico y quirúrgico, y tu despertar seguro que va a ser bueno. Bueno, Pero si bueno, vos tenés un carácter adictivo, por ejemplo, ir a la anestesia es maravilloso, porque son geniales sí, las sí, los anestesias. fármacos que a uno le ponen son buenos, son divertidos. Son lindos. No, yo me Sí, acuerdo, pero uno tiene que pensar que ese es un indicador de que la gente está necesitando mayor contención. Estamos generando un mundo que tiene altísima tecnología, pero muy poco contención. O sea, debemos desarrollar estrategias bueno, yo lo de vengo vínculo, diciendo hace 40 años, digo lo pero hay mismo. que hacerlo, hay Hace, que... no, yo lo hago también. Los Sí, que no dan bola, perdóname con todo respeto, sí. querido Lucio, son los médicos clínicos o los especialistas. No dan bola, no dan bola Bueno, a la parte emocional, a la parte del miedo. ¿No saben que un paciente va a ver a un médico, tiene miedo? la Pues no sabe incertidumbre. la incertidumbre. Bueno, pero en los tiempos que queremos vivir hoy, donde todo es medible, todo es tangible, todo, la salud es un bien es imperceptible. Vos podés venir, hacerte todos los estudios cardiológicos que estás bien, 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 y sin embargo, 2 días después podés llegar a morirte de un infarto, porque no es un estudio Exactamente. de certeza. Pero bueno, te voy a contar una cosa en la cual estoy trabajando Ah, me junto con encantaría. Manuel Klein. Estamos trabajando en desarrollo de competencias blandas. Las competencias blandas son aquellas que, las competencias duras de un médico, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo diagnostico HIV? Hago un análisis con determinada sensibilidad, especificidad, fantástico. ¿Cómo le digo al paciente que tiene HIV? Esa es una competencia blanda. Tengo un paciente que está en la última etapa de su vida. Conozco todas las complicaciones que puede tener el cáncer o las drogas que tratan el cáncer. Fantástico, es una competencia dura. ¿Cuál es la competencia blanda? ¿Cómo acompaño a morir? Tengo un paciente que tiene 5 enfermedades. La competencia dura es manejar las 5 enfermedades, los fármacos, la prevención, la interacción, etc. La competencia blanda, en cada distinto momento, como una orquesta, tiene que haber un momento que lidera el nefrólogo, en un momento lidera el cardiólogo, en un momento lidera el cirujano, en un momento lidera el clínico. Entonces, ¿cómo comprender los liderazgos compartidos a la hora de atender a los pacientes? Liderar y dejarse liderar. Esa también es una competencia blanda. Bueno, Entonces, por estamos ejemplo, trabajando en esa claro. línea. Claro, muchas gracias, Lucio. Yo te voy a decir cómo lo pienso yo después de 55 años de médica, ¿no? Pues me siento médica fundamentalmente. Sos médica, Psicoan- ¿no te sentís? si- Sos. Soy y actúo como médica. Médica, Ujú, psico, voy a curar, acompañar o a mejorar, ¿no? Las tres cosas del médico. ujú. Yo, mientras el paciente respire, siempre hice lo mismo, ¿eh? Y le lata el corazón, es que quiere estar vivo. Absoluto. Desde el inconsciente, porque el inconsciente se relaciona íntimamente con el sistema Ujú. neurovegetativo. Por lo tanto, el inconsciente, la pulsión de vida de ese paciente, aunque esté estadísticamente comprobado que el cáncer de no sé qué en 3 meses, no, hay gente que cronifica los Sí, sí, cánceres de una manera que los oncólogos se quedan, no sé qué piensan realmente. Cuando dicen, en 3 meses se muere, no se murió, siguió vivo, siguió cronificado, vive 10 20 años más. Entonces, cada sujeto está
fuera del código de Totalmente. estadística. Cada Bueno, la sujeto estadística es... es esta. Una campana de Gauss, eso quiere decir que el Sí, 95% está acá. Pero ojo, no nos olvidemos que en el planeta hay 7.400, 7.800 millones de habitantes. El 5% es un montón, el 10% son 750. O sea, tengo 370 millones de habitantes que están fuera de la estadística. ¿Seré yo uno de esos? No sé. Lo que sí sé es que son muchos. Entonces, esto de para todos lo mismo, creo que hoy se viene un concepto, no sé si alguna vez charlé contigo, esto de Tailor Medicine, medicina como desastre, a medida, aquella medicina que el paciente que está delante mío necesita hoy, aquí y ahora. Que a bueno, continuación viene otro que tiene lo mismo, pero necesita otra hoy, aquí y ahora. exactamente. Bueno, los psicoanalistas venimos hablando hace muchos años de este tema y es como que la medicina o los médicos, los especialistas, se resisten y me parece una competencia dura y que desvaloriza al paciente, desvaloriza al sujeto, lo transforma en un número de estadística. Bueno, pero ponen todo el esfuerzo terapéutico que yo no digo que no, en el fármaco, pero se olvidan de el Del paciente. El paciente. paciente no es menor en la hora de la curación. Bueno, Lucio, escuchame una cosa, la pandemia a vos te mejoró. Estás cada día mejor. Yo me fui al medio del Chaco a colaborar cuando empezó esto en junio del año pasado, a armar un hospital modular rodeado de pacientes con COVID, siendo mayor de 60 años, que teóricamente era un pecado mortal, me tendría que haber quedado encerrado bajo 4 candados. Y sin embargo, hice, no tuve, después estuve trabajando en el hospital COVID todas las semanas, estoy acá que rodeado de pacientes ahora mucho menos. O sea, también uno tiene que mantener una actitud sana, hay que comer sano, hay que hacer actividad física, hay que tratar de tener la inmunidad en las mejores condiciones. Y eso también Sana, forma parte. Y de acá, la actitud sana es el equilibrio, ¿no? sí, Y hay que cuidarse. Se terminó el diálogo este maravilloso. Por eso digo que la pandemia a vos te puso como Gardel. Cada día cantás mejor. no, no, Un no. beso. Bueno, Gracias, Lucio, por tu tiempo, por este espacio que hiciste en tu trabajo activo y viva Misiones. para todo el país, yo quiero agradecerte y confiemos que esto va a darnos un paso cualitativo. Yo estoy convencido que ha puesto en relieve las falencias y las cosas hacia las cuales muchos de nosotros queremos ir. El encuentro con el paciente, la consulta no es una consulta, no es una pregunta. Vengo, me duele la rodilla, no, no. La consulta es un encuentro entre un médico y un paciente o un doliente. Y eso tiene que construirse desde ahí una etapa superadora, una etapa distinta, donde el doliente, gracias a la sabiduría y el conocimiento del médico, puede mejorar su Y vida. que el médico lo mire como persona doliente, fundamentalmente, no como un numerito y qué O como una fármaco. gastritis o neumonía, o no, sino es un Exactamente. doliente, es Es uno que un tiene nombre, apellido y tiene esta condición que hoy lo pone en riesgo de vida. Exactamente. Muchas gracias, doctor Criado, Quizá. y seguimos trabajando. Un beso grandote. Igualmente, abrazo. Gracias, gracias. Bueno, tal cual les dije, qué diálogo, realmente, qué invitado.
original, inteligente, brillante, activísimo. Los hijos le dicen, papá, trabajás mucho. Y él les pregunta, ¿cuándo trabajé poco? Es decir, que es realmente un ejemplo de lo que es un médico que se interesa por estar a todo nivel, súper actualizado, no solo en los temas del COVID, sino de toda la patología clínica, y también está empezando a aceptar, él solo lo dijo, que el paciente es un doliente, pero el paciente ya no es más como la campana de Gauss y solo estadísticamente busquemos el fármaco perfecto, el fármaco adecuado. Eso también tiene que estar. Pero no se olviden que los pacientes, nosotros todos, somos todos diferentes. Creo que es un tema que angustia mucho pensar que ni aun los siameses son iguales mentalmente. Angustia mucho las secuelas que ha dejado la gente que ha padecido el COVID, y muchas son realmente orgánicas, como decía el doctor Criado, el corazón, los pulmones, los riñones, los problemas neurocognitivos. Pero creo que la mayoría son psíquicas y se deben al estrés que significa tener COVID. Realmente es una alerta mundial, es una persecución universal a la que todos le tenemos miedo. También le pregunté por la cepa delta, que tanto miedo genera y vuelve las persecuciones. Parece que no es para tanto. Hay que tomar los cuidados y estar vacunado. Nos vemos.